esta plataforma de Zoom y a quienes nos siguen y nos acompañan en la plataforma de Facebook. Quien habla y saluda es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía y coordinador del programa de educación a distancia del Instituto de Filosofía. El ejercicio que tenemos el día de hoy es una conferencia en el seminario de problemas y dilemas filosóficos contemporáneos del propio instituto. Para quienes nos acompañan por primera ocasión, explico que este seminario va por su tercer año. Es un conjunto de conferencias. En promedio son 10 conferencias que se generan. La primera es justamente en febrero, el día de hoy. Estamos iniciando el ciclo 2025 y nuestra última conferencia será en noviembre. En ese sentido, el ejercicio que hoy iniciamos tiene un conjunto de propósitos fundamentales. El primero y probablemente el más relevante es el Instituto de Filosofía asume la tarea, la misión de promover, divulgar la filosofía. En principio nos interesa la promoción y la difusión de la filosofía, no la filosofía específica que se produce en el instituto o una corriente en particular o un autor o una tradición, sino la filosofía. Es decir, nos interesa quienes trabajamos en el instituto, quienes eh, estamos al frente de los proyectos educativos, nos interesa dejar claro la relevancia de la filosofía para la vida humana. Y cuando eso se presenta así en estos términos, lo que estamos queriendo decir y señalar es no solo para académicos, sino para cualquier persona, incluso para niñas y niños. En ese sentido, las 10 conferencias que tendremos este año tienen un propósito fundamental, traer a la mesa del diálogo y de la reflexión temáticas, problemáticas que puedan ser significativas y relevantes en razón de explicar, eh, algún dilema, algún conflicto, alguna situación que resulte fundamental. Dicho lo anterior, explico que la dinámica de este ejercicio y de todos los ejercicios, en esta ocasión, por iniciar, me toca a mí moderar, no siempre es así, pero en esta ocasión el ejercicio que tenemos ha sido titulado la conferencia Luc Salomé, ni musa ni alumna, nota sobre su pensamiento filosófico. Es una conferencia que dictará el profesor Luis Fernando Suárez Cázares, quien me acompaña en esta sala y a quien saludo y agradezco. Luis, buenas tardes, noches. Hola Héctor, buenas noches a todas, a todos. Gracias. Eh, antes de cederle la palabra a Luis Fernando, debo decir a grandes rasgos la dinámica de este ejercicio. El seminario tiene una dinámica básica y fundamental. En primer lugar, cada ponente hace una presentación en promedio de 30, 40 minutos de la temática que ha preparado, posterior a los cuales hay una reacción, un diálogo. Una vez que se tiene esta reacción, diálogo, solemos establecer un diálogo abierto con quienes nos acompañan en esta plataforma de Zoom o quienes nos siguen en la plataforma de Facebook. En ese sentido, para quienes nos siguen en Facebook, sencillamente dejen su comentario o su pregunta y lo leeremos. Quienes se encuentran aquí en Zoom podrán levantar su mano virtual y expresar su comentario, reacción, valoración, prendiendo preferentemente su cámara y su micrófono. Sin más preámbulo, entonces
procedo a presentar al profesor maestro Luis Fernando, amigo y colega del Instituto de Filosofía. Luis es profesor justamente del Instituto de Filosofía. No tengo el dato preciso, pero seguramente muchos años, desde hace muchos años. Es profesor de, del Instituto de Filosofía, tanto en sus programas formales de licenciatura presencial y escolarizada, como el programa a distancia, pero por supuesto que también realiza otras labores, otras actividades académicas. Es uno de los docentes del instituto que acompaña diversos procesos académicos. Para quien no conoce a Luis Fernando, es docente en otros programas, en otras universidades. Se dedica fundamentalmente a la enseñanza de la filosofía. Entre sus intereses están el existencialismo, el personalismo, la filosofía, la historia de la filosofía, particularmente la historia de la filosofía griega. Entre sus estudios están un programa de maestría en estudios de literatura mexicana en la universidad de esta ciudad. Realizó también estudios de antropología filosófica en el Instituto de Ciencias Humanas de Madrid y es egresado de la licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Pues sin mayor preámbulo, cederé entonces a Luis Fernando la palabra para que pueda conversar con nosotros sobre lo que él ha titulado Lux Salomé, ni musa ni alumna. Gracias, brother. Muchas gracias, Héctor, y gracias a todos por su presencia. Eh, Quisiera compartir unas diapositivas un poco como para guiar la exposición. Eh, no sé si se alcanzan a ver. Vemos perfectamente. Excelente. Bueno, una pequeña introducción, así muy rápida. Cuando Héctor me sugirió dar una pequeña charla, yo le pregunté la fecha, me dijo que el 12 de febrero iba a ser la primera, y resulta que hay pues varias efemérides respecto de la filosofía. Un día como hoy, pues muere Immanuel Kant, pero también es el cumpleaños de Schleiermacher. em, Tal vez no es filósofo, pero de Darwin también. Y resulta que también es el cumpleaños de Luz Salomé. Luz Salomé muere un 5 de febrero, nace un 12 de febrero. Eh, y a mí me pareció importante pues recuperar a una mujer, no porque pues bueno, yo quiera ponerme la bandera eh, de aliade como actualmente se les conoce, pero sí me parecía que era importante recuperar particularmente a Lu, sobre todo porque se ha caído en una especie de tergiversación de su pensamiento, de su figura. Por eso el subtítulo, ni musa ni alumna, y también debería de haber puesto ahí ni amante, porque pues dentro de la historia de la filosofía, un poco dentro de la historia del psicoanálisis, incluso con la literatura, parecería que Luz Salomé siempre fue la acompañante de alguien, ¿no? O sea, que fue la amante de Rilke, o la alumna de Freud, la musa de Nietzsche, como si no tuviera una, pues, propuesta propia, cuando realmente Luz Salomé, pues, fue una figura intelectual bastante importante del siglo XIX. Y me parece que pues esta tergiversación tiene que ver con muchos factores, con muchos elementos, pero también que a partir de la primera mitad del siglo pasado, pues se ha generado una revaloración de su pensamiento, en buena medida porque se han podido conocer
sus obras inéditas, se han empezado a traducir algunas obras que publicó en vida, en buena medida porque en 1937, cuando muere, pues su albacea, Ernst Pfeiffer, y posteriormente su hija, en 1986, con la muerte de su padre, está Dorothy Pfeiffer, pues han dedicado buena parte de su vida a pues, dar a conocer el pensamiento de Lu. Además de que cada vez más son accesibles las traducciones, ciertamente en español son pocas y son de difícil acceso. Se acaba de publicar Fersnica el año pasado. Hace algunos años salió un texto de carácter autobiográfico publicado por Alianza, que es este, Mirada Retrospectiva. Se publicó también El erotismo y las cartas con Rilke, además de otras ya más populares como las cartas con Nietzsche. Pero a la luz de eso también han salido cada vez más estudios, no solo en idiomas eh, extranjeros, como los de Stephanie Meyer o los de Darien Austin, sino que también pues han aparecido biografías como esta de Isabel Mont, en Acantilado, que, bueno, vienen a reconfigurar la figura de Lu, ¿no? Justamente a partir de ello, esta es una de las fotografías más conocidas. eh, Aquí está Friedrich Nietzsche, Paul Rie, y aquí atrás está Luz Salomé. Y esa foto se ha malinterpretado mucho. Justamente ha generado como esta idea de la femme fatale. Y quisiera un poco quitar esa imagen, no sé hasta dónde se pueda. Y además, otro factor importante es que la hermana de Nietzsche, Elizabeth, a la cual llamaba la mujer funesta de su vida, no se llevaba nada bien con Luz Salomé, por varias situaciones, entre ellas porque era judía y porque era rusa, y pues Elizabeth hay unos coqueteos con el nazismo, entonces se encargó también de desprestigiar su figura. En ese sentido, me parece como muy acertada eh, esta frase de Aranzazú González en un textito publicado por la Universidad de Valencia, que es el pensamiento filosófico de Lu Andrea Salomé. Casi al principio, en la introducción, nos dice: sufrió sin embargo la tergiversación de su personaje, ya que se cuestionó en numerosas ocasiones por qué ella solo pudo ser entendida como escuchadora, aquella que repite lo dicho por otros sin atribuirle ningún genio creador. Como si justo, ¿no? Lu no pudiera haber pensado por cuenta propia, sino solo hubiera repetido lo que pues dijeron figuras como Nietzsche, como Freud, como Rilke, aunque ella también entró en contacto con otros personajes muy emblemáticos de la época. Estos generalmente son como los más solicitados, pero no son los únicos. Por ejemplo, entabló conversaciones con un personaje como Martin Buber. eh, a partir de esas conversaciones va a dar a luz a un texto que se llama El erotismo, una relación un tanto, este, digámoslo así, como improbable, si consideramos que, pues, generalmente a Buber lo tenemos identificado como un filósofo dialógico, un filósofo personalista. Bueno, eh, primero, voy a dejar de compartir un momento las diapositivas, porque luego me cuesta trabajo y como que me pierdo en la exposición, y estas nada más serán para remitir a algunas citas. Eh, Lu Andrés Salomé se encuentra en un momento cultural como bastante álgido. Ella va a conocer a Nietzsche, a Paul Rie, a Matilda von Meyensburg en 1882. Ella nace en 1861. eh, y podemos decir que es un poco el corazón
del romanticismo en Europa. Sin embargo, no solo es el romanticismo, sino que en ese momento están surgiendo muchísimos movimientos culturales, el simbolismo, el naturalismo, con una fuerte influencia tras la publicación de El origen de las especies de Darwin. El expresionismo, y Lu de una u otra manera es como el receptáculo de todas estas tradiciones, de todas estas posturas. El feminismo, de lo que podríamos llamar la primera ola, también está bastante presente. Entonces, dentro de ese contexto cultural, que no podemos como detallar totalmente por cuestiones de tiempo, me gustaría iniciar con un punto que es la noción del romanticismo, en el cual pues Luz Salomé va a presentar su idea del yo y también su idea de Dios. Eh, Luz Salomé, su padre Luis Bon Salomé muere cuando ella es, pues, una adolescente y eso le genera una especie de depresión, una especie de desgarradura respecto de su relación familiar. Con la mamá, sin decir que se la llevaban mal, no era precisamente la mejor relación, mientras que con su padre sí generó, pues, una buena relación, generaron como muchas migas. Esta muerte le hace entrar en una especie de sintonía muy singular, muy propia del romanticismo. El romanticismo, aunque podríamos distinguir que hay distintos tipos de romanticismos, ¿no? Dentro de esa misma corriente, no es lo mismo el romanticismo de Goethe y los alemanes que el romanticismo francés de Victor Hugo, pero así a grandes rasgos podríamos decir que hay una especie de desgarradura frente a la noción de naturaleza. Entonces, comencemos por ahí un poco. Eh, la naturaleza, dentro del romanticismo, empieza a tener una nueva tematización, una nueva significación. Los filósofos anteriores, de carácter ilustrado, sobre todo, y siguiendo, pues, fundamentalmente a Papi Newton, habían comprendido la naturaleza desde un horizonte mecanicista, ¿no? Como algo, pues, regido por fuerzas, que sigue unas leyes y que se podía dar cuenta de esto, pues, con un modelo matemático. Newton dice algo así como, conociendo las matemáticas podemos entender la mente de Dios. Sin embargo, esa visión poco a poco va a caer en una especie de noción tecnocientífica. La ilustración hizo de la razón un metaproyecto y entonces todo debía de dar cuenta, siguiendo el método científico, de una postura netamente racional. Sin embargo, hay varios factores que de una u otra manera empiezan a cuestionar, empiezan a desilusionar, empiezan a generar una especie de sensación de extravío en las personas frente a la postura racionalista de la ilustración. Como que la ilustración prometió muchas cosas, una especie de paraíso en la tierra que no terminó del todo de lograrse, ¿no? Eh, y entonces entendieron la naturaleza más bien como una especie de panteísmo, un organismo vivo en el cual los seres humanos están representados. Sin embargo, pues esta naturaleza es de carácter infinita, pero cada uno de nosotros somos seres finitos. Entonces se da una especie de tensión entre lo finito y lo infinito. Hay una noción de desgarradura. Esto tiene varios nombres en los distintos autores, ¿no? Pues que la melancolía, el spleen, el Sehnsucht, la nostalgia, hay muchos contenidos. Eh, pero representa o está ejemplificado en una especie de principio de individuación. Nosotros nos sentimos angustiados porque hemos tomado cuenta de nuestra mortalidad, de nuestra finitud, de nuestra angustia frente a las distintas elecciones, porque esas elecciones nos van a ir eh, dice Kierkegaard, nos van a hacer devenir individuos, ¿no? Y entonces generamos una especie de compromiso frente a la existencia. Eh,
esa característica va a ser traducida en varios conceptos: la pasión, la voluntad, la melancolía, la angustia. Hay un montón de cosas. En el caso de Lu Salomé, en un textito que tituló La vivencia de Dios, en donde voy a poner, ahora sí me permito proyectar de nuevo, donde aparece esta cita, ¿no? Eh, una de las características del pensamiento de Lu, a la luz de este romanticismo, es justamente el extrañamiento del ser más próximo. Es decir, nuestra propia existencia se siente rara, se siente fuera del mundo, justamente porque ha habido una ruptura con esa naturaleza. Esa naturaleza para Lu es un dios que en un primer momento es más bien una especie de fabulación propia de la infancia, pero que esa lesión anímica, ese extrañamiento, ese salir de la naturaleza ha dejado como una especie de marca, una huella indeleble, un sentimiento de nostalgia que va a estar presente en pensadores como Holderlin, como Schiller, como Goethe, ¿no? Entonces nos dice, el hecho de que nuestro ser nacido de que con nuestro ser nacido se abre una fisura eh, entre el mundo, aquí le puse, me equivoqué, es entre el mundo y otro mundo que en adelante separa dos formas de existencia. Hace más que deseable la presencia de una instancia mediadora, ¿no? Justamente esa especie de amor fundamental, esa instancia mediadora que es la naturaleza de la cual, pues con el nacimiento, el ser humano ha caído de la gracia. Eh, Decíamos, la especie humana, cito mirada retrospectiva, conserva permanentemente algo de esta incredulidad en la validez general del mundo exterior, mundo que antaño pareció formar con ella un indivisible uno y lo mismo, ¿no? Esta va a ser como la primera, vamos a decirlo así, como la primera experiencia de la cual Lu va a comenzar a filosofar. Em, Para estos años, 1882, Luz Salomé entra en contacto con Paul Riet y con Friedrich Nietzsche. A través de estos autores ha entrado en contacto con el pensamiento, pues obviamente de Nietzsche, pero también de forma indirecta con el pensamiento de Schopenhauer. Más o menos lo que nosotros vamos a tener en estos dos autores es que el ser humano se va a comprender como una existencia individual que se ve aislado del todo, ¿no? Ese todo que era la naturaleza, que era la voluntad, que era Dios, es decir, aislado de la gran causalidad de las cosas. Entonces, toma conciencia de este aislamiento. eh, y esa toma de conciencia, pues genera una especie de aspiración del individuo por querer realizarse, por querer de nuevo fusionarse con ese todo, ¿no? Es decir, quiere de alguna u otra manera, mm, desde su individualidad, volver a la totalidad. Esa totalidad, pues tendrá también como muchos elementos. ¿Cómo se va a superar? Fundamentalmente los románticos, frente a esta experiencia que vamos a llamarla así en términos muy generales, el patos existencial, el patos vital, esta especie de sufrimiento, esta especie de sensación del absurdo, tiene connotaciones de carácter artísticas fundamentalmente, ¿no? O sea, dentro del romanticismo, como que la idea era, pues vamos a generar una existencia artística, novelada, estética, que nos permita, pues, llegar a que la gloria sea cantada por los poetas, un poco como aparece en la Ilíada de Homero en esos primeros cantos. Eh, pero teniendo en cuenta, pues justamente el sufrimiento es lo que, pues, en personajes como Nietzsche, con esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco, se ve muy marcadamente, o en la decisión existencial, esos famosos saltos propone Kierkegaard en los distintos estadios de la existencia. Para Lu,
lo que vamos a ver es que esa realización se da por tres elementos fundamentales, ¿no? La creación de una propia subjetividad, es decir, la creación de una individualidad, pero una de las características fundamentales de esta individualidad es que Lu pues se da cuenta de un factor muy importante. Dentro de toda esta tematización feminista que estaba surgiendo, pues ve el papel de la mujer respecto de el papel que ha cumplido el hombre. Ahora, como una especie de paréntesis, eh, Lu escribe mucho sobre la mujer, aunque hay una discusión de si se puede o no considerarse feminista. Quizás no en el sentido del feminismo de aquella época que estaba fuertemente influenciada por el marxismo y que figuras como Frida von Bülow, la misma Matilda von Weyerson y sobre todo Clarissa Zetkins estaban buscando, pero sí se podría considerar feminista en el sentido de que la mujer va a romper con las tradiciones eh, que histórica y socialmente se busca que cumplan. En ese sentido, es muy importante que Lu haya entrado en contacto con Henry Ibsen. Este es dramaturgo noruego, que su obra más famosa pues es La Casa de las Muñecas. Gracias a la obra de Ibsen, lo que Lu se dio cuenta es que la mujer tiene una autonomía, tiene la posibilidad de realizarse más allá de lo que esencialmente estaba determinado en su momento. ¿Qué era esto? Pues básicamente casarse, ¿no? A Lu no le interesan tanto, pues, revolucionar las condiciones de posibilidad, las condiciones sociales, un poco siguiendo como la lógica del marxismo, y eso le conllevó muchas críticas, eh, pero habría que señalar también que pues es una actitud, es una especie de experiencia que se da en otras feministas. Por ejemplo, Madame de Staël, pues Madame de Staël lo que pensaba es que la mujer se realiza en medida en que escribe, en medida en que puede producir literatura, en medida en que puede producir ensayos sin, vamos a decirlo así, firmarlos con un seudónimo masculino, como la misma Lu en algún momento lo hizo con algunos de sus textos. Eh, pero habría que también entrar en consideración que, pues, Madame de Staël, la misma Lu, pues, participaban de esa categoría social que Marx llamó la burguesía y que de ahí pues sus encontronazos con otras visiones del feminismo, como la de Zetkins o anteriormente como la de Mary Wollstonecraft, ¿no? En Vindicación de los Derechos de la Mujer, en la cual pues señala que uno de los elementos básicos que habría que revolucionar son la educación y sobre todo el trabajo y el acceso a la participación política, ¿no? Entonces, antes de llegar como a esta consideración, la noción del individuo, ¿no? La visión de Luz Salomé está fuertemente influenciada, ya decíamos, por Schopenhauer, por Nietzsche, pero hay una serie de giros. Mientras que en Nietzsche, también la vida es trágica, la vida es un sinsentido, pero hay que lanzarnos dionisíacamente al mundo, ¿no? Reconfigurando y recreando nuestros valores. Nietzsche pone como el centro de ese malestar, vamos a decirlo así, filosófico, y la necesidad de transmutar los valores en la experiencia de Dios, ¿no? O sea, Dios ha muerto, pero Dios es el fundamento eh, de un mundo metafísico, valorativo, en el cual lo que teníamos es una especie de resentimiento frente a la vida, ¿no? La gran moral prohibitiva que hacía hombres camellescos que llevaban a cuestas todos los deberes y esta visión que acusará del cristianismo y del platonismo. Habría que decir eso, que cuando Nietzsche pues, critica la idea de Dios, parte desde Platón, no solo desde
el cristianismo, ¿no? En el cual pues la representación ética es el no, no fornicarás, no, matarás, no desearás a la mujer del prójimo y parecería que hay muy pocos valores afirmativos. Entonces, como que hay que, pues justo, quitar a esa visión metafísica para, pues, sustituirla con una nueva tabla axiológica, siendo pues el superhombre o el ultrahombre, el Ubermensch, como lo quieran traducir, el niño, el gran referente moral. En el caso de Luz Salomé, lo que va a ocurrir es que la figura de Dios sigue siendo importante, porque Dios va a ser pues traducido justamente como esa experiencia de totalidad que se da respecto del amor. En un texto como el erotismo, justamente la vinculación sexoafectiva se va a dar o se va a comprender como la capacidad, como esta especie de experiencia con la totalidad por medio del orgasmo. Claro, luego va a tener como ciertos matices importantes porque esa experiencia también nos puede llevar a perder nuestra propia individualidad. Pero de momento hay una visión pues muchísimo más alegre respecto de la vida, de la naturaleza y del mismo Dios. En ese sentido, fue muy importante un poema que Nietzsche musicalizó pero que fue escrita por Luz Salomé, que se llama La Oda a la Vida o el himno a la vida, según las traducciones. De aquí solo cito la primera estrofa. Igual que cada amigo ama a su amigo, así yo te amo a ti, vida enigmática. Tanto si me haces gritar de gozo, que llorar, tanto si me das penas o placeres. Yo te amo en la aflicción y en la alegría. Y si alguna vez quieres acabar conmigo, me arrancaré de tus brazos con dolor, como se arranca el amigo del pecho de su amigo. ¿No? Lo que vamos a tener en esta configuración, pues es justamente más que el ideal nietzscheano, una vuelta a ese romanticismo originario en el cual pues podemos encontrar ciertos ecos al respecto. En su novela Pan, Hammonds escribe en un personaje, la sangre hirviente de la naturaleza universal entabla relación conmigo, se mezcla con todo lo que amo. O también Hamann nos dice al respecto, ve en la naturaleza el paraíso perdido y que es reencontrado, ¿no? Eh, es muy llamativo que Lu Salomé, siguiendo como esta nueva, bueno, más bien como este terreno histórico, justo nos diga en su obra Polva lo siguiente. Ay, ¿dónde dejé esa cita? Aquí está. Apenas hace unos instantes fuimos uno inseparable. Fue un inseparable de nosotros, cualquier ser, cuando fuimos obligados a nacer. Nos convertiremos en una partícula de ello, de que aquí en adelante ha de cuidarse para poder sostenerse ante un antimundo que se eleva cada vez más grande, ¿no? De nuevo, esa lesión anímica que tiene que ser superada por el amor. Más adelante, en ese mismo texto, dice que para poder sostenerse ante ese antimundo que se eleva cada vez más grande y que busca la plenitud universal, pues es necesario hacer una especie de historia de la humanidad que manifiesta esta experiencia de concientización del amor a lo largo de la historia. Tema que luego va a discutir con personajes como Freud, y como Rilke. Pero bueno, eh, respecto de esta especie primero de separación, de desgarradura frente a esa totalidad de la cual venimos, y ese principio de individuación que se logra vencer a partir de este amor, de esta especie de, pues, autocreación, autoproducción de la subjetividad, eh, Luz Salomé, decíamos, ve la importancia de la afirmación de sí de la mujer
y por otro lado del erotismo, ¿no? Eh, Luz Salomé, muy, muy a tono con la época, pues va a percibir el peligro que entraña que el mundo sea solo interpretado por la figura masculina. Ella dice que, bueno, son dos almas con diferencia, pero que necesita que la mujer hable por cuenta propia. Y entonces nos dice en uno de sus textos, Mirada Retrospectiva, libertad y otra vez libertad. En consecuencia de esta libertad había de romperse todos los límites y estrecheces artificiales de todas las tradiciones. Aquí es donde un poco entra esta visión, mm, pues, ¿cómo decirla? Esta imagen de la femme fatale de Lou Salomé. Hay un autor, Heinrich Peter, que en su biografía sobre Luz Salomé dice, después de que andaba con uno, quedaba embarazado y a los 9 meses paría un nuevo libro, ¿no? Eh, esta figura es complicada. ¿Por qué es complicada? Pues porque resulta que Salomé eh, no representa a la mujer típica del momento, ¿no? Salomé es una mujer que viaja, que normalmente viaja pues sin la compañía de su mamá, no está casada, o bueno, en algún momento se va a casar con Carl Andreas, mm, pero el matrimonio con Carl Andreas pues es un poco sui generis. Por ejemplo, nunca tienen relaciones sexuales. eh, Cara Andreas tiene a sus amantes, Lu se va de viaje con Paul Rick, con Rilke, con varias personas. Eh, con algunas sí tendrá sus amoríos, con otras no. Pero esa idea, pues generó, bueno, este acto como que generó esta visión de, pues era una seductora y fue lo único que hizo, ¿no? Como que si estuviera cazando intelectuales. Eh, Cuando, pues, no lo es así. Lu es una mujer transgresora, tanto en su persona, este, cada uno de sus amantes quería casarse con ella, les decía que no, cada uno de sus eh, compañeros intelectuales quería tomarla como discípula, por ejemplo, el caso de Nietzsche, Nietzsche, aunque hay como muchas interpretaciones, pues Nietzsche quería casarse con ella para que continuara su obra, se volviera su albacea y pues Lu me lo manda a freír espárragos porque pues ella se da cuenta de que debe escribir sus propias novelas, sus propios textos, sus propios ensayos. Eh, Incluso en algún momento, siguiendo como esta idea de fue una femme fatal, pues a algunos círculos intelectuales era conocida como la que anduvo con Nietzsche, ¿no? Como si no tuviera sus propias visiones. Eh, Dentro de esta visión contracultural, pues lo que vamos a tener es que es una figura que escribe, que está publicando, que se mezcla con círculos intelectuales muy potentes, y que además, pues este, dentro de esa producción, muchas de las representaciones se van a ver en su literatura, particularmente en sus ensayos sobre Henrik Ibsen. ¿Cuál fue una de las problemáticas? Que dentro de las metodologías del romanticismo hubo varias, pero una que llama mucho la atención fue lo que ocurrió con Schleiermacher. Schleiermacher creía que para poder comprender a los autores había que entender sus vivencias, su biografía, porque el autor se filtra en su obra, ¿no? Entonces de ahí también una especie de confusión de, todo lo que está poniendo en sus personajes Luz Salomé debe de ser ella.
y pues no lo era así. Ahora, respecto de esta pues afirmación de lo femenino, lo que vamos a tener es una afirmación sobre todo de carácter intelectual y de carácter sexual. De ahí que en el texto, el erotismo, eh, este tópico tenga como distintas gradaciones, distintas, eh, ¿cómo decirlo? Referencias, distintos puntos de anclaje, ¿no? Por un lado, sí es el goce sexual, el goce físico, el goce carnal, para desligarlo de toda esta moralínea y todas estas tradiciones, pues de carácter decimonónico, sobre todo porque pues hay como una fuerte visión en la cual la mujer no debe de gozar de su propia corporalidad y de su propia sexualidad. Pero además, decíamos, el erotismo se va a entender como un elemento metafísico, ¿no? Dice en ese texto, la verdadera apariencia del delirio erótico tiene que ver con la unión del cuerpo y el alma en el más íntimo enlazamiento. Esto se trata de la compenetración más profunda de nuestro ser con el otro, ¿no? ¿Quién es ese otro? Pues podremos pensar que de entrada es la pareja, pero inmediatamente Luz Salomé también se da cuenta de que el erotismo puede conllevar un riesgo, que es la renuncia de la autenticidad. Nos dice también ahí en este texto, el erotismo, el intento de un ser humano en su loca transición por el otro, de amoldar su propio ser de forma artificial a la manera de ser del otro es perder la autenticidad, ¿no? Entonces, esto es también como bastante interesante porque poco a poco la noción de erotismo va a ser entendida como una especie de sublimación artística en la cual el autor, la autora puede recrear, reconfigurar las posibilidades ajenas a partir de esas fuerzas vitales. Es decir, esto le va a hacer mucho eco a Sigmund Freud con el concepto de la libido, ¿no? No es solo el impulso endógeno, sino también es la sublimación de esa pulsión, de esa fuerza, ¿no? ¿Dónde es donde se ve mejor esto? Pues justamente en el arte. Digámoslo así, la forma en cómo podemos recuperar esa visión de totalidad, esa especie de mezcla con el infinito, es justamente a través de la escritura. Bueno, por lo menos para Lu. Para otros artistas era la música, para otros era la pintura, pero es esa especie de exteriorización de la fuerza dionisíaca, pero además recuperándola, guiándola por el torrente apolíneo, siguiendo la clasificación como más nietzscheana. En ese sentido, en un textito que se llama El ensayo sobre los fundamentos del arte, escribirá hacia Rilke que las aquí tengo la cita, perdón por, se me olvidó ir proyectando las diapositivas, una disculpa. Las profundidades secretas del alma son su fundamento. ¿Son su fundamento de qué? Pues justamente del arte que permite una recreación espiritual, estética de las subjetividades. Eso es también un punto que está muy presente en el romanticismo. Entonces, eh, como un poco ya veo que el tiempo se nos está acabando, así como una síntesis muy apretada. eh, ¿Qué es lo importante, el valor filosófico que podemos encontrar en la obra de Luz Salomé? Yo diría que son tres cuestiones, fundamentalmente. La noción de recuperar el cuerpo y las potencias creativas, una especie de lectura de, bueno, ¿qué es lo que puede el cuerpo? Pues resulta que el cuerpo lo puede casi todo, siendo la experiencia erótica, la experiencia amorosa, la experiencia sensual fundamental, el arte. La noción del principio de individuación es cómo a partir del sufrimiento tenemos que ir configurando nuestra existencia a partir de esa desgarradura fundamental, es decir, una especie de precursor de de las filosofías existencialistas. Y por otro lado,
aunque esto no lo platiqué, pero sería la noción de el inconsciente, ¿no? Esa, ese torrente, vamos así a decir, oscuro de la voluntad que reconfigura nuestro modo de ser y estar en el mundo, ¿no? Y que en el caso de Lu, en su texto Mirada Retrospectiva, hace mucho hincapié en ello por la relación con su padre, ¿no? O sea, eh, esa muerte del padre fue fundamental para poder reconocer que había experiencias de carácter inconsciente que a veces brotan sin saber por qué y terminan generando pues lesiones anímicas a las cuales habría que enfrentarnos. ¿M? Entonces, pues así, a grandes rasgos, que en una visión como muy apretada de lo que más o menos dijo Lu, sería eso lo que les quisiera comentar. Bueno, ahorita pues tal vez podemos dialogar más en calma. Gracias, brother, por esta exposición. Creo que nos has dado diversas claves. Tal vez no aceptarás la valoración primaria que uno podría hacer, pues de que hay una necesidad de descolonizar la filosofía o despatriarcalizar a la filosofía, ¿no? Pero quiero pensar que, o por lo menos ese sería una suerte de juicio que uno podría hacer a partir de la exposición de la exposición que has hecho. Eh, Personalmente hay varios asuntos que llaman mi atención. Uno, ya lo fuiste, sobre todo al final, aquí señalando, tú dices ni amante, ni musa, ni alumna, y entonces yo decía, ¿y entonces qué? Esto que dices es una mujer transgresora, eso ya. Y esta recapitulación que haces al final con los temas, incluso yo no sé si aceptarías una suerte de afirmación de que Lu, y lo convertiré en pregunta, pues es en algún sentido una suerte de poeta, una feminista, una filósofa, una psicoanalista. Hay varios asuntos que personalmente me inquietan. Yo te presento un par y para no acaparar el diálogo, el monopolio y en todo caso dar lugar a que se pueda dialogar con quienes aquí nos acompañan. Yo me pregunto varias cosas. Por ejemplo, ¿tú estarías de acuerdo en que en el caso de ella tenemos una pensadora que está inscrita en su contexto y que consecuentemente, como rompe con esta idea que a veces tenemos de que el filósofo hace filosofía, la filósofa hace filosofía y no necesariamente su pensamiento está atrapado por su historia, por su condición biográfica y mucho menos necesariamente por su contexto? ¿Tú estarías de acuerdo con esa? Hay un par de asuntos que me interesan, que me parecen importantes, sobre todo porque en una suerte de descolonización de la o despatriarcalización de la filosofía, ambas cosas, yo me pregunto si no solo lo que anteriormente señalaba, si ella estuvo marcada, atravesada por esta suerte de romanticismo, donde hay una suerte de panteísmo, ¿no? Un panteísmo donde todo es sagrado, la naturaleza es sagrada. Y lo vemos en varios de los poetas, lo vemos incluso en Fritz Jars, el padre de la bioética. ¿Tú dirías, pregunta, que utilizó o no necesariamente la poesía como un vehículo para la filosofía? Y ahí quedan muchos otros asuntos, tal vez salen ahora en las preguntas que hagan sobre su dimensión psicoanalítica, ¿no? Así como una reacción general, ¿qué dirías a esto que te comento?
Bueno, son como muchas cosas. Intentaré, pues, no sé si hacer una síntesis, pero respondo a algunas de las preguntas que señala Héctor. Respecto de la poesía y el horizonte romántico, eh, no solo es la cuestión de la poesía. En el romanticismo, Friedrich Schlegel utilizó un conceptito que a mí me gusta mucho, ¿no? Él hablaba de sin filosofía. Cuando habla de sin filosofía no quiere decir que dejemos de hacer filosofía, ¿no? Se refería a este prefijo que acompaña, pues, la sinfonía, ¿no? Para señalar como varios tonos que van complementándose de forma armónica. En el caso de los románticos, lo que tenemos es que no hay una especie de canon fijo en la escritura, ¿no? Es una escritura por medio del fragmento que va recuperando varios estilos. Entonces, pues no sé, pues lo que tenemos es que en algunas partes de los textos tenemos poesía, por ejemplo, en el Fausto, ¿no? Pues, que es un poema, pero que también luego pues se citan noticias de los diarios o que se citan obras, o que luego otros escritores pues toman el ensayo, otros el aforismo. En ese sentido, pues parecería que también lo nuevo del romanticismo pues conlleva a una especie de estructura novelada de la existencia, como que las reglas son pues un poco para doblarse, para transgreder ciertas normas escriturales. Eso me parece que ocurre con Lu, o sea, Lu escribe ensayos, escribe novelas, escribe textos filosóficos, textos de psicoanálisis, eh, pero un poco, como que aunque escribe todo eso, no es reconocida del todo en ninguna de estas áreas. Eh, que es un poco lo que ocurre con algunos poetas, algunos filósofos de ese momento, ¿no? O sea, como que Kierkegaard o Nietzsche, ¿qué son? Son filósofos, son literatos, son poetas, son como que todo y nada a la vez, ¿no? Porque en buena medida como que uno de los principales elementos del romanticismo es justamente pues recuperar las emociones y describir esas emociones en todo su torrente. Y pues mucho de esas emociones son irracionales. Justo se sienten, ¿no? Más que puedan ser conceptualizadas. Entonces, en ese sentido, sí, Lu es una poeta porque utiliza pues sus recursos literarios para, para comunicar ideas, pero pues también a mí me parece que es una filósofa, que es una psicoanalista, eh, pero que tal vez la noción un poco de los sismos puede luego ser como contraproducente, ¿no? Como porque tenemos que encajonar cierto tipo de producciones en sí, en un esquema narrativo, sin más. Eh, y a lo mejor, pues no es así, ¿no? O sea, como que las visiones, por ejemplo, el conceptito de las ciencias del espíritu, pues lo que buscan más que explicar los fenómenos es como comprenderlos en su dinámica histórica, en sus conexiones con la vida, con las vivencias de los autores, los contextos. Y en ese sentido, pues a mí también me parece que Lu es una hija de su tiempo. En ese sentido, eh, pues bueno, se pueden adelantar ciertas cosas, pero estamos situados en un horizonte, ¿no? Que posibilita, que es límite y apertura a la vez. Entonces, de entrada, un poco es lo que pues, yo diría. Gracias, brother. Antes de ceder la palabra a quienes están aquí en esta sala, y convoco a quien tenga algún comentario, reacción o pregunta que levante su mano virtual. Ahora haremos una ronda de intervenciones. Envío saludos a quienes nos están siguiendo en la plataforma de Facebook o quienes han estado en algún momento: Alonso Núñez, el rector del instituto, Jesús Montes, Daniel, Luis Miguel García, Eva Acevedo, José Gil Pedraza. Te manda saludos, Gil Pedraza, Javier Jan,
Raúl Antonio Mantilla manda saludos. Javier Jan también te manda saludos. Dice que un gusto verte. Y hay aquí un compañero, dice que es tu alumno, se llama Daniel, tiene varias intervenciones, voy a leer porque ya tú dirás si captó la idea central o no de, de tu planteamiento, ¿no? Saludos a Diego Armando Yáñez, el profesor Diego, en Gambira, la doctora Itzelín y el doctor Jesús Gijón. Bueno, leo un par de intervenciones de Y Viva Cristo Rey, así está su perfil de Facebook. Dice que es tu alumno, Daniel. Dice algunas de sus intervenciones, bien dicho, máster, así son las feministas incongruentes. Dice, era una promiscua, llena de soberbia. Salomé nunca quiso aceptar que requirió ser la amante de muchos filósofos para catapultar su mediocre carrera filosófica. Bueno, eso él recogió como síntesis de tu exposición. Este, ya tú tendrás reacción frente a estos comentarios. Si te parece, vamos escuchando tres intervenciones que ya están aquí a la mano. En primer orden, el profesor Villarruel, el profesor Delfín y el profesor Ernesto. Adelante, Héctor. Muchas gracias, profesor León. Profesor Luis, me encantó. Yo no sabía quién era Luz Salomé, ¿eh? La verdad es de que entré aquí a la exposición de usted y dije yo, ¿quién será? Me encantó, o sea, me fascinó. Algunas cosas de mundo, antimundo, existencia, pero sin embargo, o sea, digo, tengo muchas ganas de leerla. Y mis preguntas son dos. Una, en una suerte de un diccionario muy corto para mí, que conozco un poquito de Heidegger nomás y lo demás es difícil, lo olvido. ¿Me podría hacer un diccionario de ciertas palabras como mundo, antimundo? Qué es el mundo, antimundo y la existencia para Luz Salomé? ¿O cuáles serían las palabras principales para ella? Y la segunda sería un libro que usted me recomiende, que diga, este libro es muy padre, es como muy de ontología existencial de Luz Salomé. Te lo recomiendo, Héctor. Esos serían mis dos, profesor. Ok, Gracias, Héctor. gracias. Vamos a escuchar a Delfín ahora. Profesor, adelante. Sí, buenas noches. Igual que Héctor, solamente había escuchado de Luz Salomé en un libro que había leído acerca de Nietzsche, pero sus obras en sí mismas nunca las he leído. Y creo yo que con toda la pequeña información que nos acaba de dar el profesor Luis, siento como que la historia no le ha hecho justicia a ella, al valor que ella pudo demostrar, ¿verdad? Eso en primer punto. Pero sí, yo también tengo dos preguntitas. Y el fundamento de esas preguntas primero es que en su tiempo la autonomía femenina y el erotismo, primero que todo, eran vistas con mucha desconfianza, ¿verdad? La pregunta sería, ¿en qué aspecto de su vida personal, más allá del tema de la muerte del padre, reflejó su idea de la independencia femenina? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo ha sido revalorizada su figura en los estudios contemporáneos de la filosofía? O sea, de hoy en día, pues, cómo se ve Luz Salomé proyectada como un problema filosófico, como un dilema, más que nada? Gracias, profesor. Ahora escuchamos al profesor Ernesto. Gracias. Bien, yo tengo una pregunta en relación con la oposición del romanticismo a la visión mecanicista del mundo. Y es que si eso está presente en Luz Salomé también, en un sentido de una idea panteísta del mundo o algo por el estilo, o si no, pues alguna idea del mundo, o si no, si más bien su pensamiento se centró en netamente las cuestiones relativas a la existencia humana como es lo que se nos expuso, o si va más allá a hacer una suerte de ontología o algo por el estilo, como sí lo hay en Nietzsche, si bien no de manera sistemática y parece que atendiendo él más a cuestiones relativas al individuo.
Gracias. Gracias, profesor. Adelante, brother. Pues muchas gracias a todos por sus preguntas. Bueno, lo primero que quisiera decir es respecto de esta cuestión de que era promiscua, mediocre y demás. Pues creo que no era el sentido de la presentación, sino algo totalmente otro, justamente como quitar ese fantasma, pero pues bueno, hay interpretaciones, hay muchas. Eh, Respecto de las... y también muchos saludos a alumnos que me saludan por Facebook. Eh, a ver, respecto de un diccionario, no sé si se pueda hacer en este momento. Me parece que un diccionario es como algo más complejo. Pero lo que sí podríamos decir, a ver, la cuestión del mundo, y tal vez lo conecto un poco con la pregunta de Ernesto, ¿no? Entendido en Lu, pues tiene que ver con una especie de síntesis de totalidad, ¿no? Es decir, como en una especie de voluntad cósmica, una especie de vida previa en la cual no teníamos conciencia de nosotros mismos, y entonces justamente por esa especie de inconsciencia, pues no sabías lo que era la insatisfacción, la desdicha, el sufrimiento, justamente porque estabas pues relacionado totalmente con lo cósmico, ¿no? Pero viene el nacimiento y entonces comienza el principio de individuación. Tú eres sacado, eh, digámoslo así, como del vientre de la madre tierra y eres arrojado ahora a una realidad que es un antimundo. No en el sentido de que sea algo malo, sino que es algo totalmente otro. Ese estado eh, de no sé, metafísico, de ignorancia, de la nada, en la cual todo era, pues, inocencia, hemos sido arrojados, ¿no? Como una especie de caída. Justo, ahorita que hablabas de Heidegger, es la experiencia del Jectum, ¿no? Y ese estado de Jectum, pues, nos genera extrañamiento, nos genera así, pues, este famoso sacón de onda. La existencia consiste en, bueno, ya estoy arrojado en el mundo, ahora ¿qué hago con ese mundo para individualizarme? ¿Cómo es que voy a elegir? ¿Cómo es que medianamente voy a vivir? ¿Cómo es que voy, en términos pues heideggerdianos, ¿no? Apropiarme de ese poder ser para llegar a una especie de autenticidad. Esa noción de autenticidad, pues para Lu, tiene que ver fundamentalmente con el arte. Nada más que el arte, pues tiene una especie de principio erótico en términos como más freudianos, como más psicoanalíticos, aunque llegan a conclusiones pues por obras por separado, luego se van a conocer y pues así como Freud tenía también sus cuestiones machistas. Dentro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena fue la primera mujer en ser aceptada y mientras estuvo Freud fue la única, eh, como detalle importante, ¿no? Eh, bueno, ahorita cuento otra cosa. En la cual, pues es esa sublimación de la mera pasión erótica. O sea, como que en un primer momento esa pasión erótica, pues sí, es el impulso endógeno, la calentura, pero Lu no se quedaba con esa idea, ¿sí? Ese principio de perpetración de la vida, ese impulso biológico del placer sexual, podía trascender a otros estándares, ¿no? Es la sublimación de la libido, o sea, ¿cómo hago que esta Patricia Gutiérrez tiene un libro que se llama Cunus, en donde analiza la sexualidad en Roma y llega a una conclusión interesante. El sexo es natural, pero la sexualidad es artificial. La sexualidad está cargada de símbolos, de erotismo, de otras formas que no se remiten solo a, pues, el codictocentrismo, ¿no? Hay pues una erótica que puede ser referida a la música, que puede ser referida a la mitología, que puede ser referida a
la cuestión visual, ¿no? Es decir, es crear como una especie de ceremonia, una especie de estética en la cual la persona que está viendo eso puede implicarse. ¿M? Eh, no sé si más o menos respondo. Sí, es fascinante esta chica. O sea, estoy viendo que es muy cercana a unas cosas como taoístas y entiendo quizás con la poca aproximación, profesor, que el orgasmo lo ve como un sentido de acercarse al mundo, quizá a esa parte muy onírica de creativa. Es sorprendente, esta chica es otro rollo, ¿eh? Y es Sí, increíblemente sabia. sí, pero que decíamos, el orgasmo no se agota como en esa función biológica, ¿no? O sea, si lo pensamos Exacto, como exacto. más en los términos Más allá. de la erótica de Luz Salomé, tiene que ver justamente con La el creación. orgasmo con producción creativa, Sí, sí, efectivamente, sí, sí. con ese Sí, ímpetu vital. Entonces, bueno, continuando un sí, poco sí, sí. con las preguntas, Gracias. Ernesto hablaba de esta cuestión del panteísmo, ¿no? Y si se generaba una ontología. Creo que no hay una ontología en el sentido formal de la palabra, o sea, no es Hegel, no es Hartmann, no es Zubiri, que de una u otra manera pues te van a desarrollar el estudio del ser en tanto que ser y cómo se va desdoblando históricamente, ¿no? El movimiento dialéctico, por ejemplo, tú pues tendrás más fresco a Hegel que yo, cómo se va exteriorizando ahí el ser absoluto. Pero podríamos hablar de una especie, sí, de ontología, pero voy a utilizar un conceptito que yo se lo escuché a Javier Ruiz de la Presa. eh, Tengo que reconocer que no me acuerdo a quién citaba Javier Ruiz de la Presa, entonces espero no traicionar a mi maestro, pero él hablaba también de ontologías de la intimidad. Eh, es decir, de una u otra manera, nuestro ser, por un lado, se vincula con las cosas y genera una relación totalmente diferente en la medida en que nosotros nos aproximamos sentimentalmente, ¿no? O sea, de una u otra manera, mi relación, pues no sé, con los valores, no es la misma que la relación que Ernesto, que Héctor, que Gil pueden tener con los mismos valores, porque los afectos pues juegan ahí un papel importante. Eh, la antipatía o la simpatía, pues permiten determinar por qué nos gustan, pues, no sé, el valor espiritual, siguiendo como esa clasificación de Scheller, respecto de lo meramente agradable, ¿no? Aunque fenomenológicamente podríamos describir, pues, por qué uno está por encima del otro, el cómo se realizan los valores, pues responde a un ordo amoris. Entonces, esa especie de intimidad con lo real, ese habernos con las cosas, de la cual pues Zubiri por ahí tiene algunas cosillas, será, me parece, como el tono propio, no solo de Lu, sino de pues, el romanticismo en general, ¿no? De ahí que la importancia de las emociones, eh, pues sea algo fundamental en este momento, en esta corriente filosófica. Ahora, unas emociones que no solo tienen que ver con lo bonito, la belleza y el amor, ¿no? A veces eso, escuchamos la palabra romanticismo y como que todo suena lindo, lindo, cuando hay experiencias bastante crueles. O sea, también se habla de la angustia, de la melancolía, de esta fragilidad frente al mundo. Eh, entonces, eh, podríamos decir que hay, pues sí, una especie de ontología de la carne, una ontología del cuerpo, una ontología de la emoción, algo como más íntimo, no más de las experiencias fenomenológicas, pero ya no una fenomenología tipo Husserl, sino tipo Luc Marion y Jean-Louis Chrétien, ese estilo. Bueno, no sé si más o menos o no recupero bien como la idea. Excelente, gracias.
No, gracias a ti. Y un poco lo que decía Delfín sobre algunos textos y proyecciones de Lu, ¿no? Eh, la verdad, Delfín, no me acuerdo bien cómo se elaboró la pregunta, entonces te respondo y si no era eso, pues me dices otra vez, ¿no? Em, yo un poco lo que quise ahorita presentar fue fundamentalmente como un pensamiento filosófico de corte romántico existencialista en Luz Salomé. Ciertamente Luz Salomé no es, por lo menos hasta las obras que yo he leído, una feminista en sentido de una filosofía política, como sí lo podemos encontrar en otras mujeres de la época. Eh, Ella lo que a mi lectura intenta recuperar es la creación del yo, la creación de una subjetividad y de una autonomía. Y en ese sentido, pues yo creo que una obra que a mí me pareció muy interesante es su mirada retrospectiva, porque va hablando pues desde las vivencias personales, cómo se murió su papá, el encuentro con Nietzsche, la melancolía que sintió por Rusia. En algún momento en su juventud ella sale de Rusia y luego regresa y tiene ahí contacto con la literatura de Dostoyevsky, de Tolstoy y de otros personajes, eh, donde ve el concepto, por cierto, de hospitalidad, que se me olvidó ahí mencionarlo. Entonces creo que ese texto puede ser como una muy buena introducción. Eh, Respecto también como de una especie de contextualización histórica, yo tengo que reconocer que este librito de Isabel Mons no lo he podido terminar, voy a la mitad, lo conseguí hace muy poco, cuando estaba preparando esto hace un par de semanas, lo pude encontrar ahí en el Fondo de Cultura. eh, y lo que llevo leído, la verdad es que me parece una joyita. Permite hacer un análisis, vamos a decirlo, contextual, que creo que abre muchas puertas, porque no se centra solo, no es una especie de típica biografía respecto de Luz Salomé, sino que va contextualizando a las personas con las cuales se va encontrando y qué es lo que pensaban esas personas y cómo influyen o cómo se separan del pensamiento de Luz Salomé. Entonces, creo que eso podría ayudar. Y también el estudio Luz Salomé de eh, Anstor. Este, si no me falla la memoria, también está publicado por Acantilado, eh, en donde te habla justamente de esa revalorización a partir de una lectura, sobre todo de carácter existencialista. O sea, yo no he leído todas las obras, algunas no están traducidas y yo no leo en alemán, como para poder implicar otros textos. Sé que hay obras en las cuales Lu se pelea con la biología de su época, intenta pues medio discutir con el darwinismo, que entra en contacto con feministas, como algunas son sus amigas, como Frieda von Wolof. Entonces tal vez ahí también haya otra línea de análisis, pero esa, la verdad, de momento, pues yo no, yo no le he podido seguir y ahí sí tengo que reconocer pues mi ignorancia al desconocer el alemán. Pero no sé si era lo que preguntabas. Propongo que si Delfín, Héctor o Ernesto tienen alguna pregunta agregado, ¿te parece que puedan levantar la mano para reaccionar? Te leo, brother, gracias por esta reacción. Mm, que me genera una pregunta y la adelanto, por si tienes alguna posible valoración. Luego, entonces, esto último que dices es interesante. ¿Cuáles son como sus influencias
y sus distancias, voy a decirlo de esta manera. Es claro que estuvo atravesada por las tres figuras principales con las que convive, ¿no? Yo no sé quién más, porque yo soy profundamente ignorante en este tema, pero quiero pensar que hay una influencia mutua, por lo menos donde logro percibirla es en Freud. No sé si también en los otros, pero dejo ahí esa pregunta para este, mm, te leo un comentario que tiene el doctor Jesús Gijón y después cedemos la palabra a Oscar y a Héctor Villarruel. El maestro Gijón dice, pero sí hay una ontología de la carne, de lo que sucede, que no siempre se dice, que se vive o experimenta de manera situada, me recuerda a, y el verbo se hizo carne, abriendo comillas. Y aquí el compañero Daniel dice que gracias por leer mis intervenciones. Bueno, adelante, adelante, Oscar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Muy interesante la ponencia. Mi pregunta es justo en la línea de que comentaba Héctor sobre el inconsciente, que fue el tema que menos tocaste. Y bueno, está bien. Mi pregunta es, ¿en qué línea ella hizo su búsqueda, su exploración del inconsciente? Si desde la poesía, o solo desde la introspección personal, o desde una cuestión de la psicología del momento. Eso por un lado. Y sí, ¿con quién, si es que se relacionó con alguien con respecto a este tema del inconsciente? Gracias, Oscar. Vamos escuchando a Héctor. Y si alguien más levanta la mano, tiene alguna reacción o comentario, también. Adelante, Héctor. Vale, gracias. Pues más que nada una reacción. Creo que a la mujer se le cuenta con cuánto se acuestan y al hombre no. Y se me hace algo muy mal y muy desagradable contar con cuánto se acostó una mujer y despreciar su contenido filosófico de ella. Entonces yo creo que si ella se acostó con tres, que poquitos. ¿Y por qué no se dice que de los otros tres hombres, ¿no? ¿Con cuántos se acostaron? Entonces, creo que degradar el pensamiento filosófico de una persona con cuántas personas se acuesta no está bien. Sí creo que hay que considerar que las relaciones que tuvo con cierta persona pudieron haber influido en su manera de pensar, porque entiendo que se dialoga. Eso era nomás mi reacción. Gracias. Gracias, Héctor. Pregunta, Oscar, tienes levantada la mano. ¿Quieres una segunda intervención? No, ahorita la bajo. Estoy buscando cómo hacerlo. Yo lo hago, yo lo hago. Gracias. Gracias. Adelante, brother. Muchas gracias. Eh, Héctor, Villarruel, no sé si este último comentario fue por algo que dije o más bien por los comentarios anteriores que salieron en Facebook. No, en Facebook. Ah, ok, gracias porque dije, ay, pues yo cuando No, dije, no, 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 en Facebook, digo, también tengo derecho a expresar esa parte, ¿no? Esa parte no, medio perfecto. feminista mía también. No, muy bien. Eh, solo, solo quería aclarar. Muchas gracias. Eh, a ver, un poco la cuestión del psicoanálisis. Efectivamente, Oscar lo decía, es la que menos toqué, en buena medida porque a mí no me interesa realmente el psicoanálisis. Eh, pero respecto de cómo se vinculó, eh, creo que la vinculación más directa fue el hecho de que, pues, conoció a Freud, trabajaron juntos, se cartearon, escribieron conferencias, ella participó en las conferencias de la Sociedad de Viena, y también ejerció como psicoanalista. Este, Hay ahí también un textito que puede servir que se llama Mi año con Freud.
no recuerdo si, o sea, está traducido en español, yo lo pude consultar en la biblioteca del ITESO, eh, pero no sé si haya nuevas ediciones. Eh, y por otro lado, hay una colección de cartas, eh, que es esta, ¿no? Freud y Andrea Salomé, la correspondencia publicada por Siglo XXI. También esta edición es ruquísima, es del 68, o sea, no sé si haya nuevas ediciones, pero ahí también puedes encontrar algunos de los vínculos y de las formas en las cuales trabajó ya directamente en terapia y cuáles fueron como los eh, dimes y diretes que hubo con Freud, ¿no? Para señalar pues las cercanías o bien las disidencias. Hay una novelita también que, bueno, yo se la recomiendo, aunque hay muchas cosas que, bueno, son ficción, pero que también ayudan como a enmarcar la actitud de Luz Salomé, este, eh, con Freud y con Nietzsche. Es un texto que se llama El día que Nietzsche lloró, de Irving Yalom. También hay película, pero pues, así, lugar común, el libro es mejor. Este, creo que ahí puede también como hilarse algunas cosas de su relación con el psicoanálisis. En Netflix hay una serie que se llama Freud, donde sale Luz Salomé, pero esa sí, no la vean porque ahí se ponen muy, muy místicos y está como muy extraviado el sentido histórico y metodológico. Pero sí, un poco la respuesta era esa, cómo se vincula con el psicoanálisis, más allá de sus experiencias personales, porque pues, efectivamente ella intenta hacer un autoanálisis en muchos de sus textos. Hay uno que es, por ejemplo, La búsqueda de Dios, en la cual pues reflexiona sobre esas experiencias infantiles que tenía de un Dios bondadoso y que luego pues justo en medida en que fue creciendo y le tocó esto del principio de individuación y pues fue sufriendo, pues sintió como el abandono de ese ser, ¿no? Y ella misma reconoce como que fue algo que le faltaba, que necesitaba, pues, no sé, que apareciera Dios y te diera una palmadita, ¿no? Eh, fu- eh, eso también de hacerse luego los autoanálisis, ha habido, pues bueno, críticas fuertes al psicoanálisis porque, pues bueno, Papi Freud también, su interpretación de los sueños va cojeando de la misma pierna. Eh, ya la cuestión de la terapia, de cómo la llevó, algunos de esos casos están, entiendo, documentados en un libro que no ha sido traducido. Yo no sé alemán, pero pues ubico que es algo sobre la vida, Lebensschule o Lebensschule, algo así. No sé si Ernesto, que sí sabe alemán, pudiese dar como con una mejor traducción. ¿Lo tienes escrito? No lo tengo aquí a la mano, pero Bueno, mañana me dices. podría, sí, podría en algún momento poner ahí el comentario, la bibliografía en Facebook, eh, para, pues bueno, por si les interesa revisar el comentario, eh, la biografía. Entonces, digo, no sé si era más o menos, Oscar, lo que preguntabas. Sí, está muy bien, Luis. Gracias. Sí, por ahí va la cosa. Excelente. Bueno, propongo, no sé si Rosa María, quieres tomar el micrófono, prender tu cámara. No sé si alguien más tiene una reacción, algún comentario. Alicia, Dulce, Gil, José Antonio, si tienen reacción, comentario. Álvaro, que entiendo nos acompañas si tienen preguntas o comentarios, hacemos una última ronda para que podamos ir cerrando este ejercicio.
Rosa María, ¿quieres? Adelante. Gracias, gracias. Había escrito mi pregunta en el chat y sé que no es como para responderla así súper rápido, pero me interesaba saber tu visión de si tú crees que era la intención de ella de liberar a la corporalidad para llevarla hacia el sí mismo que nombraba Nietzsche. Cuando hablas de la sublimación, ¿cómo entiendes tú la sublimación o cómo la interpretas desde ella? Okay. Gracias, Rosa. Vamos a escuchar las intervenciones de Gil, de Delfín y de Ernesto y después reaccionas, brother. Adelante, Gil. Perdón, antes que nada, vi que ahí Ernesto puso ya el texto en alemán en el chat. Sí, sí, bueno, busqué en Wikipedia y me apareció ese Lebensrückblick, Grundrisse einige Lebenserinnerungen, algo así como revisión de vida, compendio, resumen de algunas memorias, ¿no? Excelente. Bueno, pues esa cosa rara. Bueno, Me suena muy exótico. gracias, Ernesto. Gil, ahora sí, perdón. Oh, muchas gracias, Héctor. Buenas noches, Luis Fernando. Buenas noches a todos. Pues bueno, Bueno, más bien es, si podemos, si estoy bien, y entiendo que esta obra de Luz Salomé es más, como más intuitiva, más subjetiva, sin un rigor filosófico, o sea, no hay una estructura axiomática en la que se pueda, pues, categorizar, y tiende más a ser una obra poética o literaria. Eh, si es esto, si estoy bien, o si no, incluso si tú me dices si tiene rigor filosófico y académico, pero si no es el caso, ¿tú en dónde pondrías ahí en tu librero la obra de Luz Salomé en filosofía, en psicología, en poesía, en feminismo? En dónde estaría? Y no porque tenga que estar en algún lado forzosamente, sino porque, pues, de alguna forma, pues es un referente interesante, histórico, y que no se quede solamente en esa etiqueta de, pues, de la amante de alguien, ¿no? Tiene un valor propio, tiene un peso específico, tendrá que ver dentro de su inteligencia eh, femenina, eh, ese acercamiento también, eh, como decía, no sé si fue Hawking o alguien más, decía, estoy parado sobre hombros de gigantes, buscar eso, evidentemente, para mostrar su obra. Y bueno, pues, pues en síntesis, ¿dónde estaría su obra desde tu opinión experta, Luis Fernando? Gracias, Gil. Profesor Delfín, adelante. Sí, también para añadir, ¿no? Algo un poco más, por decirlo así, banalmente. Cuando yo hice mi primera intervención hablé de que quizás la historia ha sido un poco injusta con ella porque dado el caso de que ella se juntó con muchos grandes personajes y que la historia, bueno, no le hizo justicia. Sin embargo, en esa misma línea, se pudo haber visto ella opacada al rodearse de grandes personajes como Freud, como el mismo Nietzsche. Las ideas centrales de ella mm, se pudieron haber visto opacadas en su momento, porque como mencionabas hace un momento sobre el erotismo y todo eso, sabiendo que en ese entonces era un poco difícil sobrellevar eso en ese momento. Se vio opacado en tu concepto. Gracias, profesor. No recuerdo quién más tenía levantada la mano, pero alguien más levantó la mano. ¿Podría indicarme? Y si no, vámonos con estas tres intervenciones. Bueno, aquí está Marta, Gina. Adelante, Gina. ¿Quieres prender tu micro?
Marta, ¿puedes? ¿Estás en condiciones? Bueno, leo dos comentarios. Uno de Álvaro Gauchaya. Ha quedado muy agradecido por la información reveladora respecto a Salomé. Y Gina, compañera del instituto, dice: gracias, máster. Quisiera preguntar qué percepción tenían las otras filósofas con respecto a la condición burguesa y privilegiada de Loup Salomé, dadas las circunstancias de la época en donde otras filósofas debatían en torno a aspectos sociales, derechos, etcétera. Bueno, ¿qué dices, bro? Vamos cerrando este ejercicio. Eh, yo lo que digo es que tal vez necesitamos una segunda parte porque quedan muchas preguntas y no sé si pueda responder de forma más o menos satisfactoria a todas. Eh, entonces, me voy a aventar tal vez un pase mágico para intentar sintetizar todo y quizás no logre nada. Eh, a ver, respecto de si fue opacada o no en su momento, tal vez en su momento sea una cuestión un poco difícil de determinar. Eh, Aunque hoy por hoy los nombres Nietzsche, Freud, Rilke, pues nos suenan como si fueran este, dioses del Olimpo filosófico, tampoco estos personajes eran tan famosos, tan bien vistos en su momento. El caso más emblemático es Nietzsche. Nietzsche se hizo famoso pues un poco después de su muerte y por la influencia también, lamentablemente, del nacionalsocialismo. Cuando Nietzsche pues vivía o malvivía, porque recordemos que los últimos 10 años de su vida los pasa en la locura, hay un grupo pequeñito de gente que lo conoce, ¿no? Overbeck, George Brandes, que fue como muy importante para que se pudiera conocer en Dinamarca, en Noruega, pero tampoco es así como que Nietzsche fuera el figurón. Freud era un personaje que también durante mucho tiempo generó una especie de recelo, de antipatía, justamente porque hablaba de la sexualidad en un contexto en el que no era tan bien visto y entonces como que Freud se leía con ciertas reservas, ¿no? Algunos pues justo lo tildaban de enfermo. Este, Rilke sí se volvió una figura como más popular, pero Rilke en ese momento es menor respecto de Lu, ¿no? Lu ya había tenido cierto reconocimiento en ciertos espacios intelectuales, pero eran espacios como muy acotados, ¿no? Como tal vez lo es pues la vida académica hoy por hoy. O sea, hay muchos profesores, muchos filósofos que los conocen en su casa, en la universidad y nada más, y que tal vez en 10 15 años serán leídos. Eh, Quizás uno de los tópicos es justamente, pues, tenemos que esperar unos años para que, pues, Lu sea puesta en su lugar, o tal vez no lo sea, ¿no? Eso luego es una cuestión muy curiosa. Ha habido también casos de hombres que están como en una especie de limbo filosófico, coqueteando con muchas áreas y que ninguna son tomadas en cuenta. Pascal es uno de ellos. O sea, como que Pascal ni es científico, ni es teólogo, ni es filósofo, pero a la vez lo es todo. Eh, Diógenes, ¿no? O sea, hay un montón de gente que también se podría hacer como una especie de contrahistoria de la filosofía. Entonces, fue opacada tal vez a la luz de que el peso histórico que han tenido estas figuras, pues podríamos decir que sí. En su momento, no me atrevería a dar esa afirmación.
Lu era leída y era citada en revistas, pero eran pues, un grupo también como muy de gente especialista. Y además, figuras importantes, pues entablaron conversaciones por sus estudios. O sea, Ibsen leyó Henry Ibsen, ¿no? Que si era un figurón en Noruega, leyó sus obras. Eh, También allí hubo ayuda de amigos de Lu, eh, que Lu no sabía noruego, entonces le traducían las obras al alemán para poder hacer estos análisis, pero Ibsen celebró mucho su trabajo. Pues Martin Buber la llama para que participe en una revista que se llamaba el, eh, Movimiento Juvenil Judío. Buber también era una figura importante. Este, entonces, no sé cómo decirlo. O sea, creo que sí tenía una especie de fama. eh, en ese momento. Ahora, respecto un poco de dónde colocaría a Lu en mi librero, la verdad es que mis libreros no guardan un orden, entonces no los separo por secciones, eh, pero creo que un poco esto responde como a la idea hegemónica, ¿no? De la filosofía. O sea, como que filósofo es un personaje que tiene una metafísica y a partir de una metafísica va describiendo ciertos problemas arquetípicos, vamos a decirlo así, de la realidad. Y que hay una historización, bueno, ya lo decía Héctor, colonizada de ello, ¿no? Eh, yo sí creo que hay distintos tipos de filosofía, aunque no creo que todo sea filosofía. Me parece que esa articulación tiene que ver con, pues, cierta historia, ciertos problemas, pero también, y esto me parece importante, como cierto modo de enfrentar la vida, ¿no? Eh, y ese modo de enfrentar la vida es muy propio de los filósofos existencialistas y románticos del siglo XIX. Nietzsche tiene una frase que dice algo así como la filosofía del autor se hace con su propia sangre, ¿no? O sea, tú tienes que escribir tu filosofía con tu vida y ser medio congruente frente a ello. De ahí que un poco, pues claro, se entienda en estos autores que mucho de su propia vitalidad, de sus propias enfermedades, se refleja en su pensamiento. A diferencia de lo que ocurre con otros autores. O sea, por ejemplo, para entender a Lu, para entender a Nietzsche, para entender a Kierkegaard, medio tenemos que saber su biografía. No ocurre eso con Kant, no ocurre eso con Tomás de Aquino, no ocurre eso con Platón. Eh, Como que hay una especie de ruptura entre sistema y filósofo, ¿no? Que no quiere decir que esté mal o que uno sea más auténtico que el otro, sino que se dan en movimientos históricos, en contextos diferentes. Eh, y creo que es un poco lo que hay, y que no solo se filtra en la filosofía. Me parece que el romanticismo también tiene esta especie de elemento artístico que puede como articular, como vertebrar, como transdisciplinarmente tocar varios saberes, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Víctor Hugo. Víctor Hugo es un tipo obsesivo con la cuestión de las injusticias sociales, pero es porque Víctor Hugo está preocupadísimo porque él vio cómo mataron, cómo guillotinaron a personas cuando era niño. Víctor Hugo fue, eh, lo que sea un símil de nuestros diputados, no recuerdo cuál es la figura propiamente en Francia, pero Víctor Hugo, ahí cuando estuvo en su puesto político, quería una y otra vez quitar la pena de muerte porque había una noción de dignidad, de vida, que él había visto cómo se perdía, cómo se hacía un espectáculo de ello. Entonces, por ejemplo, el libro El último día de un condenado a muerte, pues vacía un chingo de su experiencia vital, ¿no?
Por eso te digo, me parece que es difícil como exigir necesariamente como un título a ciertos autores. Yo creo, decía un profesor, Jorge Manzano, en los detalles se esconde el diablo. Eh, Yo creo que pues, luego el problema de las interpretaciones o la magia de las interpretaciones está justamente en rastrear como cuáles son esos detallitos que te permiten decir, pues va para el feminismo, va para el existencialismo, va para la crítica literaria. Eh, entonces, es un poco lo que yo diría. Respecto de la corporalidad, Rosa, me parece que es la pregunta como más complicada eh, de- de señalar. Tú misma lo decías en tu intervención. Es como algo más, algo que no se responde en 5 minutos. Eh, De entrada, yo diría que sí, o sea, que sí hay una búsqueda de reapropiarse del cuerpo y de ver las potencialidades de este, ¿no? O sea, hacer una especie de ontología de la carne, una especie de ontología de las emociones, porque justo en ese momento se está configurando una nueva antropología, ¿no? O sea, finales del siglo XVIII, principios del XIX y pues, hasta lo que actualmente tenemos había una especie como de desprestigio, había una especie como de malestar respecto de todo lo que fuera emoción y de todo lo que fuera corporalidad, ¿no? O sea, tuvimos una lectura un tanto sui generis de Platón con el Fedón y pues esta es la cárcel del alma, y luego lo que acarreó con algunos padres de la iglesia, y algunas versiones eh, pues neoplatónicas, maniqueas y demás, de las cuales también pues de alguna u otra manera fuimos heredando cosas, pero también de esta lectura aristotélica de la definición del hombre es animal de carácter racional. Y entonces lo que realmente nos va como acercando a nuestro telos, pues es la razón. Y entonces todo lo que sea irracional, todo ese patos, pues nos animaliza. Y entonces pues no hay que contenerlo, hay que reprimirlo, este, no hay que justo dejar ser, ¿no? En ese sentido, pues un elemento que va a estar presente en el romanticismo y en esa filosofía irracionalista de Schopenhauer, de Kierkegaard, bla, 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 pues va a ser esta crítica que hace Nietzsche, ¿no? Pues que hemos castrado la vida porque se nos olvidó Dionisio por Apolo, eh, pero que también en Lu, bajo otra mirada, está esa cuestión. Pues hay que apropiarse del cuerpo y de las emociones y de toda esa tensión, vamos a decirlo así, existencial, que se puede desfogar pues en la creación, ¿no? Como un torrente y pues ya decimos como que hay un primer momento en el erotismo, que es la sexualidad, pues así como más salvaje, más de la corporalidad, más de la carne, o sea, digo, también está chido ponerse sus besotes. No sé si más o menos. Bueno, gracias, Luis, por este diálogo, por lo que vas señalando. Para que podamos ir cerrando, te leo algunos comentarios que están en Facebook. Gracias a quienes nos han seguido y a Vivo a Cristo Rey, que entiendo se llama Daniel. Saludos a Ángel Marín, a Raúl Antonio Mantilla Navarro. Dice, excelente pregunta. No sé si se refirió a la pregunta que hizo Gildardo o a cuál. El mismo Raúl dice, Freud fue excluido de la Universidad de Viena, no obstante, en ese aislamiento lo ayudó en su espíritu creador. Raúl Antonio tiene un segundo comentario, dice, y recordemos que los prejuicios de una época posibilitan la grandeza de sus pensadores en la posteridad. El doctor Gijón tiene un comentario, con Kant si ocurre, pues no sé a qué se refería esa reacción o comentario. Raúl dice dos comentarios más. La filosofía de lo concreto y del hombre de carne y hueso. Precisamente Kierkegaard decía, si me clasificas, me niegas.
Bueno, te propongo que podamos ir cerrando esta conversación. Ya noté que me pediste que una segunda conferencia para hacia octubre por ahí, ya luego te paso la fecha, ya luego Excelente. te paso la fecha, bueno, es importante, es interesante varias cosas. Yo me quedo con una en particular. Esta pregunta de Hill es interesante porque solemos clasificar el pensamiento no solo en campos disciplinares, sino en especies de paradigmas o incluso en saberes científicos, saberes no científicos, ¿no? Me parece que la colonialidad o el colonialismo de la filosofía y la colonialidad y el colonialismo del saber tienen sus consecuencias y sus impactos, justamente porque demandan que una persona sea filósofo, si cumple con los criterios de la academia, ¿no? De la academia. En el caso, históricamente, y hoy todavía en nuestro país, sucede así. En el caso de las mujeres, no participan en la academia por una sencilla razón, porque son mujeres. Tú como profesor, quienes están aquí, que son profesores de filosofía, sabemos, quienes son profesoras de filosofía, sabemos que en un curso de 10 autores, o de una lista de 10 personas que están en nuestros programas, a veces ninguna de ellas es mujer, ¿no? Y cuando aparecen en las fuentes de consulta, son porque son la comentarista o la traductora, ¿no? Ese es parte del problema, ¿no? En ese sentido, pensaría sobre la relevancia de una mirada, no sé si descolonial de Lu, y en algún sentido una mirada de un otro feminismo, ¿no? De un feminismo que es distinto del feminismo político, del feminismo celoso, que solo miraba los derechos civiles como derechos, ¿no? Como derechos feministas, y que después se concentraron en los derechos liberales sexogenéricos, ¿no? Pienso que por ahí podría ir una clave. No sé, brother, con qué te quedas, con qué podemos cerrar este ejercicio. Pues de antemano, muchas gracias a todas, a todos. Bueno, yo de quedarme, pues quedo muy satisfecho por sus preguntas, son muy interesantes. Eh, creo que se debería, no nos dé el tiempo como para prolongar la discusión. Me llevo algunas que, que ahorita estoy recordando que no pude eh, retomar, por ejemplo, que nos preguntaba Gina, eh, bueno, algunos de los comentarios que has propuesto, que has puesto aquí en la mesa, Héctor, también me parecen relevantes. Creo que ya habrá también tiempo de discutirlos, estas visiones. Eh, pero fundamentalmente lo que me quedo es que creo que estos ejercicios siguen siendo como muy importantes, ¿no? O sea, visibilizar la filosofía desde otros escenarios y desde otras plataformas, ¿no? O sea, un diálogo abierto, plural, o más amplio, eh, con la posibilidad de este pimponeo, más allá de lo que podamos encontrar a veces en los libros o en las redes sociales, este ejercicio, pues, vamos a decirlo así, de simposio, que bueno, nos faltó el vino, que sería importante para poder filosofar como pensaban los griegos, esos de coloniales que tanto, esos coloniales, perdón, que tanto satanizas, pero que tienen sus cosas buenas.
Este, pues creo que más o menos con eso me quedaría. Oh, yo los valoro significativamente, solo no los sigo, nada más no es el equipo de fútbol al que le prendo veladoras. Bueno, muchas gracias y gracias por supuesto a quienes nos han seguido en la plataforma Facebook y por supuesto gracias a quienes nos han acompañado aquí en la plataforma Zoom. Reitero para quienes no llegaron al inicio que este ejercicio es este seminario que lleva por título Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. Con esta conferencia titulada Lux Salomé, ni musa ni alumna, y ya en el camino Luis Fernando le agregó otro elemento, ni amante, pues hemos iniciado un ciclo de 10 conferencias, es la primera, la última es en noviembre. El Instituto de Filosofía otorga constancia con valor curricular a quienes participan en cuando menos 8 conferencias, sea que la participación sea aquí en esta plataforma o sea que nos sigan, que nos generen alguna evidencia en Facebook. Luego entonces, Luis, brother, muchas gracias por este ejercicio y por supuesto, particularmente gracias a quienes nos han seguido, a quienes nos han acompañado en esta ocasión y a quienes nos han acompañado a lo largo de los años en este tipo de diálogos. Ubico, por ejemplo, a Delfín, muchas gracias, a Héctor, a quienes nos han seguido durante años del seminario. Muchas gracias a nombre de las autoridades del Instituto de Filosofía, del decano de estudios, Benjamín Rivera, y del rector. Quien les habla es Héctor León. Muchas gracias y buen descanso. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, descansen.